Hola chicos de primer año C, ¿cómo andan? Bueno, yo soy Laura Strock, su profesora de lengua. Algunos me han visto en clase, otros no sé si han asistido, pero bueno, acá estoy para explicarles el TP2. Antes de empezar con el tema, quiero recordarles que me envíen la actividad de marzo, que muchos todavía no me la han enviado, que es la que yo llamo AER, que se llama Actividad Educativo-Recreativa, que consistía en la presentación de ustedes y en la que yo les preguntaba cómo estudian. Y también muchos todavía no me han presentado el trabajo práctico número 1. Era un trabajo muy largo porque la idea era trabajarlo a lo largo de un mes, que nos llevó después un poquito más en clase, pero con el asunto de las restricciones, eso fue imposible de concluir de manera presencial, que era la idea, ya traerme el trabajo a mi casa y yo corregirlo acá en papel. Así que envíenme esos trabajos por mail, completos, es decir, con las actividades de comunicación, las actividades de los textos y por último con todo lo que tenía que ver con el abecedario y la escritura en letra cursiva, letra de imprenta, que hablábamos justamente del tema fonemas y letras. Y a partir de ese tema yo voy a empezar para después continuar con el trabajo práctico número 2. Justamente, ¿qué nos dice ese trabajo número 1? ¿Qué es el abecedario? Es el conjunto de letras del cual disponemos para formar palabras. Bueno, pero ¿qué son las letras? ¿En realidad surgieron primero las letras? No, surgieron los sonidos, porque el hombre cuando ya creó su lenguaje empezó hablando. Entonces, cuando surgió la escritura, mucho tiempo después, las letras fueron la representación, el dibujito de esos sonidos. Entonces, ¿cómo llamamos a los sonidos? Fonemas. Y su representación gráfica, su escritura, son las letras. El problema es que a veces, sobre todo acá en Argentina, o sea, con nuestra forma de pronunciar, tenemos muchas letras que se pronuncian igual a otras, como la C, la S y la Z, la B corta y la B larga, la Y y la doble L, antes llamada L. Entonces ustedes tenían que trabajar poniendo ejemplos sobre ese tipo de letras que algunas veces tienen distintos sonidos, comparten sonidos con otras, o incluso hay letras que son mudas, no tienen sonido, como la H o la U cuando está con la Q y la G, con la E y la I. Como caso de guerra, tenemos que escribir G-U-E, guerra. ¿Mm? O queso. La U no suena, pero la tenemos que escribir. Entonces, ¿cómo retomamos ahora con el trabajo práctico número 2? En el trabajo práctico número 2, básicamente, vamos a ver, por un lado, sílaba, grupos vocálicos y grupos consonánticos. Y después vamos a leer un texto que es un mito. Y vamos a trabajar ese tema. ¿Qué es la sílaba? Vieron que las maestras generalmente les hacen golpear las palmas para identificarlas. Yo no recomiendo esa forma porque muchas veces genera confusiones. ¿Qué es una sílaba? Dijimos que las letras son la representación gráfica de los sonidos. Bueno, separar en sílabas es una representación gráfica de cada emisión de aire que hacemos cuando pronunciamos una palabra. Es decir, cada vez que largamos aire es una sílaba. Por ejemplo, yo digo mesa. Ahí largué aire dos veces. Mesa. Ahí tengo dos sílabas. Y uno de los primeros ejercicios dice justamente, este trabajo práctico tiene 18 preguntas en total, 18 actividades en total. Algunas son muy cortitas, así que no se asusten. Tienen que separar en sílabas palabras como iré. Fíjense, iré. Largo aire dos veces. Pero yo después les hago una pregunta, tienen dos palabritas más para separar, y es, ¿cuáles forman sílabas por sí solas, las vocales o las consonantes? Fíjense, iré. La que puede estar solita es la vocal. Nunca vamos a tener una sílaba formada solamente por una consonante, pero en cambio sí vamos a tener sílabas formadas solamente por una vocal. Luego, el trabajo empieza ya con los grupos consonantes y los grupos vocálicos, perdón. ¿Y cuáles son? Diptongo, tritongo y ato. ¿Qué significa? Si decimos grupo, quiere decir que están juntitos, ¿no?
están juntitas en este caso las vocales. Primero tenemos que ver cómo se agrupan las vocales. Tenemos abiertas, A, E, O, justamente porque abrimos más la boca, y la I y la U son cerradas porque abrimos menos la boca, la tenemos más cerrada. El diptongo, justamente, ¿qué es? La unión de dos vocales en una misma sílaba. Y ahí les puse el ejemplo. Y fíjense, vamos a ir viendo las emisiones de aire. Lluvia, via. ¿Ven? Lo pronunciamos todo en una misma emisión de aire. Peine, yo digo pei. ¿Ven? Con una sola vez que largue aire, ya pronuncio peine. Ciudad. En el caso del triptongo, tenemos 3 vocales en una misma sílaba. Son muchas menos las palabras a las que les ocurre esto. Por ejemplo, y ahí les puse Uruguay. ¿Ven? Guay. La Y al final se considera como una, la Y, que en realidad se llama Y, la consideramos como una I para la pronunciación. Por eso decimos Uruguay y la tenemos en cuenta para el triptongo. Miau y buey, por ejemplo. ¿Y qué es el hiato? Es lo contrario. Acá las vocales deciden no estar en la misma sílaba, no están juntas. Porque ¿qué pasa? En el diptongo siempre hay generalmente es una abierta y una cerrada, o a la inversa, cerrada y abierta, o dos cerradas, porque generalmente es una vocal más fuerte y otra más débil. Peine, ¿ven? Yo digo E-I. E es abierta, la I cerrada. E-I. O si no, ciudad, son dos vocales cerradas y es como que, bueno, dos débiles se juntan y se ayudan. Pero en cambio en el hiato, ¿qué ocurre? Son dos vocales fuertes, dos vocales abiertas y no pueden estar juntas. Es como si se pelearan y se separaran. Entonces, ¿qué decimos? E, roe. ¿Ven? Roe. Va separado, son 3 sílabas. O si no, cuando a la vocal cerrada, que es la más débil, le ponemos acento, le ponemos tilde, como ahí que dice caballería. Si yo no le pusiera tilde a la palabra caballería, tendría que pronunciarlo caballeria. Suena feo. Bueno, entonces, en el ejercicio siguiente yo les pido que me unan con flechas, que se fijen. Yo les di las palabras separaditas en sílabas. Entonces, en una columna les pongo la palabra diptongo y la palabra hiato. Y después les puse 14 palabritas para que ustedes puedan unir con flechas. Entonces se van a fijar cuáles son los casos de diptongo y cuáles son los casos de hiato. En el punto 4 es más o menos parecido, pero de otra manera, pero agrego palabras con triptongo. ¿Ustedes qué van a hacer? Ustedes acá van a hacer algo más. Ustedes van a ser los que separan en sílabas y tienen 3 columnas, la D de diptongo, la T de triptongo y la H de hiato. Y yo les puse el primer ejemplo. ¿Qué hacen? Separan en sílabas y se fijan qué hay. Entonces, si hay hiato, van a poner la cruz en la H. Después ya empezamos con grupos consonánticos. Justamente que son 2 consonantes que están juntas en una misma sílaba y no las podemos separar. Y les pongo los ejemplos para que separen en sílabas. Blanco, florido, plácido, broma. Cuando separan en sílabas justamente van a descubrir que no se pueden separar. ¿Sí? ¿Cuáles son los casos? Justamente con las distintas consonantes unidas a la L o a la R. Entonces yo después les pido como actividad que me pongan 2 ejemplos de cada uno. Con BL, con BR, con CL, con CR. Con la D solamente con DR. Porque DL, aclaro esto porque siempre me lo preguntan. Con DL hay una palabra en inglés que es paddle, pero nosotros estudiamos la lengua española. Entonces yo les pongo solamente el grupo consonántico que usamos en español, que es con DR. Luego terminamos este tipo de temas y nos vamos a otro, que es el mito. En el programa, en el cuadernillo, que no pudieron sacar fotocopia porque estamos en pandemia, en la misma unidad tenemos el mito y la leyenda. Bueno, acá vamos a ver el mito. Y justamente, ¿qué es el mito? Se parece a un cuento, porque nos cuenta una historia, pero surgió de una manera diferente. Al principio los hombres, cuando no sabían leer y escribir, se contaban historias. A la gente siempre le divirtió que le contaran historias.
Pero entonces eran orales, iban pasando de boca en boca. Y por eso hay muchas versiones de estas historias. ¿Y por qué surgían? Porque muchas veces el hombre no encontraba respuestas ante lo que les pasaba, como de dónde viene la vida, la muerte, la enfermedad, el día, la noche, y necesitaban explicaciones. Hoy muchas de esas explicaciones nos las da la ciencia, pero en esa época no. Entonces surgieron estos relatos que por eso tenían un carácter religioso sagrado para explicarnos todo esto, esos grandes temas. Cuando veamos leyenda más adelante vamos a ver que explica temas más sencillitos, menos importantes, como el origen de una plantita o de un animalito o de un arbolito. Pero en cambio acá son temas más importantes. Justamente, como tienen carácter religioso, generalmente los personajes son dioses. Aparecen dioses o semidioses junto con los seres humanos. Otros elementos extraordinarios que aparecen son, por ejemplo, animales extraños, monstruosos. Y como les dije, originariamente se circulaban oralmente. Ustedes tienen acá un subtítulo y yo les pregunto, ¿qué tiene que ver con el tema del orden y el caos de los mitos? Los mitos tienen tres partes, una introducción, un nudo y un desenlace, igual que un cuento. Bueno, en la introducción se presenta la historia y como generalmente ahí es cuando se interrumpe el orden, se desestabiliza ese orden, se cae en una situación de caos, surge un problema y que después hay que solucionar. Entonces, ese orden del mundo, todo el mundo perfecto que había, deja de ser así y toda la historia consiste en volver a ordenarlo. Bueno, eso ocurre en el nudo y en el desenlace se recupera ese orden. ¿Qué tipo de personajes son los que aparecen? Como les dije, son dioses, muchas veces semidioses, pero el personaje principal se le llama héroe, porque tiene características especiales. En los mitos antiguos, los héroes generalmente eran semidioses, tenían algún origen especial, pero sobre todo se caracterizaban por sus cualidades, se destacaban del resto. Y ustedes tienen que leer después el mito de Orfeo y Eurídice, ¿sí? Entonces, bueno, acá tienen ustedes el mito de Orfeo y Eurídice, ¿sí? Justamente van a tener que leerlo. Y es la historia de Orfeo, que justamente se caracteriza por tener un gran don, que es un gran poeta y un gran músico. Y él es un semidios, porque era hijo de un rey, pero era hijo también de una ninfa, es decir, de una diosa, ¿sí? Y que se enamora de Eurídice, y que tiene la mala suerte que Eurídice se muere, picada por una serpiente, en el día de su boda. Y entonces, ¿cuál es el tema que trata este mito? La muerte. Él decide ir al reino de los muertos a recuperarla. Bueno, ustedes tienen que seguir leyendo la historia para ver cómo sigue, ¿sí? Si logra finalmente recuperarla o no, o su impaciencia y ansiedad lo traicionaron. Entonces, ¿qué les pregunto? Y acá voy a relacionar con el trabajo práctico anterior. ¿Qué intencionalidad y qué trama presenta este texto cuando tengan que hacer las actividades? Recuerden cuáles son las intencionalidades. ¿Y cuáles son las intencionalidades de los textos literarios? Siempre va a ser estética. Y si es una historia, ¿va a describir? No. ¿Va a argumentar? O sea, presentarme una opinión, no. ¿Esto es una conversación? No. ¿Me explica un tema? No. ¿Cuál es la trama? Narrativa. Me cuenta una historia, justamente. En el punto 12 ustedes después tienen que hacerme un resumen. Una versión cortita, contarme con sus palabras, de 10 renglones como mucho, de esta historia. Luego les pido que me hagan un listado de los personajes, un listado nada más. En el punto 14 les pido que me describan al personaje principal, es decir, a Orfeo. O sea, qué características tenía y por qué podemos decir justamente que es un héroe. En el punto 15, ¿en qué lugares transcurre la acción? ¿Existen realmente? Y ahí está justamente el tema. Una de las características del mito es que el lugar es indeterminado, la época también. Entonces, ¿podemos conocer justamente el reino de los muertos? ¿Existe realmente?
Después, con respecto al tiempo, ¿podemos determinar cuándo sucedió? Y tampoco. Y por último, les pido que me expliquen por qué esto es un mito, pero los oriento con una serie de preguntas, como, ¿presenta hechos reales? ¿Puede alguien descender al reino de los muertos? ¿Dónde está el rey? ¿O el dios de los muertos, como en este caso Hades? ¿Existe eso? ¿Presenta hechos reales? ¿Aparecen dioses y semidioses? Y ya les estoy hablando del dios de los muertos, Hades, y Perséfone, su esposa, que también era una diosa. El mismo Orfeo era hijo de una diosa. Los animales aparecen de una manera monstruosa o exagerada, ¿cuál? Y fíjense, porque en la historia aparece un perro con con algunas particularidades que lo alejan bastante de los perros comunes. ¿Y dónde estaba ese perro? Y esos hechos ocurren en lugares reales e identificables. Ya estuvimos hablando, me parece que no. Y por último, les pedimos te pido que dibujen a Cerbero, justamente ese perro, para ver si entendieron realmente cómo es. Bueno, una vez que terminen este trabajo, me lo envían, le sacan fotos, traten de que se vean claramente, porque muchas veces me envían fotos borrosas, que se vea toda la hojita, que se vea claramente, y me la envían por mail. Y yo les contesto y ya les pongo incluso la nota de la etapa. Bueno, suerte, cualquier duda me consultan.